Vale, buenos hermanos, damos entonces inicio a este estudio de, de este domingo 14 de marzo. Antes que nada, vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude en oración. Hermano Roberto, por favor, si no, le pedimos a Dios para que nos ayude a entender y orar. Amén. Para escudriñar su escritura. Oremos. Dios y Padre amoroso que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos, mi Dios, en este día a tu presencia. Que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que vamos a ahorita explorar en tu santa y divina palabra y así aprender de ella, mi Dios. Ayúdanos cada vez, Señor, más y más. Necesitamos de ti. Perdónanos y haga de nosotros unos siervos adoradores, de los cuales tú necesitas, Señor, y que nosotros cada vez nos sintamos más amparados de ti y no alejados, sino que tú camines a nuestro alrededor con tus ángeles, guiándonos a través de tu palabra y de tu poder y de tu gloria y de tu luz y tu verdad, mi Dios. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, hay un versículo bíblico que está en Juan 4:23. Esto es un estudio, hermano Jorge, podemos hacerlo participativo, podemos conversar. Entonces, en Juan 4:23, la palabra dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, usted le pregunta al texto, ¿qué está buscando el Padre en su creación? A unos adoradores. El Padre está buscando a verdaderos adoradores. Entonces, como aquí hay una introducción, dice, Dios está buscando que su pueblo sea un pueblo de adoradores, como dice lo que acabamos de leer en la palabra en Juan 4:23. Entonces, la adoración a Dios es sobre todo un estilo de vida del cristiano que comprende que todas sus acciones deben estar encaminadas a glorificar al Señor. Y no tan solo hoy especialmente porque es primer día de la semana, no tan solo hoy porque vamos a conmemorar la cena del Señor, vamos a recordar la muerte de Cristo en este pan, en este fruto de la vid cuando empecemos el culto dominical, pero es que no se trata de un día de la semana, se trata que tu vida y todas tus acciones glorifiquen a Dios y que tú seas un verdadero adorador. Hay algo importante. ¿Cómo comienza la adoración? La adoración empieza incluso en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? En ese momento que ofrecieron, bueno, si me voy un poco más antes de Adán y Eva, bueno, no habían hecho alguna ofrenda como tal, pero sus hijos sí la hicieron. Entonces empezaron a adorar y a conmemorar a Dios a través de ofrendas. Luego de esto fueron a los patriarcas. El patriarca dirigía una casa, el patriarca era el que sustentaba, era el que llevaba la palabra, era el que mantenía ese hogar. Entonces, todo ha sido un completo ciclo de siglos donde cada familia iba adorando al Señor según la palabra de Dios. Luego, cuando nos llega la ley de Moisés y hay unas leyes acerca del tabernáculo, de cómo se va a adorar a Dios en cuanto a la ley, en cuanto al sacerdocio, en cuanto a todas las acciones que me lleva a pensar lo que es en cuestión al sacerdocio, en cuanto al tabernáculo, la adoración a Dios se convierte en algo muy, muy estricto en la palabra y no podías tú pensar algo distinto ni añadir o quitar algo en cuanto a la adoración. Me recuerdo cuando Dios ordenaba hacer cualquier cosa, Él te daba específicamente los días, te daba instrucciones de cómo hacerlo. Y si tú faltabas a cualquier instrucción de Dios,
simplemente Dios se apartaba de ti, Dios no estaba contigo o no se cumplían los propósitos del Señor. Luego de que estuvo Moisés, empezamos con los que son los profetas, el tiempo de jueces ya pasó y vamos con los reyes. Igualmente, ellos adoraron a Jehová y tenían un sistema en la ley para adorar a nuestro Dios. Ahora, como iglesia, en Jesucristo le enseña a sus apóstoles la forma en que debe de adorar ahora al Padre, pero ella es a través de Jesús por medio de un Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo va evolucionando o cómo va cambiando o cómo va Dios encaminando su adoración, pero todo desde el huerto del Edén iba dirigido siempre al Padre. El que es común en todas las épocas, edades o tiempo bíblico, el que es común es el Padre Celestial. Entonces, desde el huerto del Edén, los patriarcas, Moisés, los reyes, los profetas, Jesucristo, los apóstoles, la iglesia, nunca dejó de ser el mismo Padre Celestial. Siempre ha sido y lo será Dios. Ahora, en el tiempo de Moisés se adoraba a Dios por medio de la ley. En el tiempo de los reyes se adoraba a Dios por medio de los estatutos de la ley. Pero ahora, por medio, en nuestro tiempo, adoramos a Dios a través de Jesucristo. Entonces nuestra adoración es a través de Jesucristo por medio de lo que los apóstoles escribieron y plasmaron en el Nuevo Testamento para nuestra guía. Para el fin de todo esto, hermano, es llegar al cielo. Entonces, entendiendo todo el sistema de adoración, lo que era antes el sacrificio de becerros, el sacrificio de animales para llegar a lo fragante ante Dios por medio de una ley, ahora es un sacrificio vivo en mi vida, que todas mis acciones me van a llevar a un olor fragante, yo como persona, yo como individuo, ante Dios por medio de Jesús, porque en mí mora el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto, hermano, verdad? ¿Se comprende? Amén. Sí. Entonces continuamos. Entonces, Hechos capítulo 2, entonces ahora entendemos por qué vamos a la Biblia y por qué tenemos que leer lo que escribieron los apóstoles, porque los apóstoles escribieron la vida de Cristo, que es el Hijo de Dios crucificado, y entonces en él tenemos la nueva ley que ahora nos justifica por medio de su sangre en Jesucristo, ya no por machos cabríos, como dice Hebreos, sino por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 44 al 47, vamos a encontrar la iglesia primitiva adorando a Dios, adorando al Padre a través de Jesucristo, con el Espíritu Santo en medio de ellos, en sus corazones. El que lo tenga lo puede leer. Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente, unánimes, cada día al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Amén. Entonces, según el contexto que estoy leyendo, pregúntele al párrafo, usted pregúntele a la Biblia, ¿de qué forma está adorando la iglesia primitiva a Dios? Está adorando a Dios por medio de Jesucristo, porque si tú lees el versículo 38, el apóstol Pedro está mandando a que cada uno de ellos se arrepienta y se bautice para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo. Entonces, todo esto que están haciendo es porque ellos llevaron en su corazón una carga de haber matado al Hijo de Dios, luego se arrepienten, son bautizados, pero esas mismas personas que pudieron haber crucificado a Cristo, o aquellos que no lo querían crucificar, pero también están en ese grupo, ahora en el 44, el 47, tienen un estilo de vida, tienen algo que están haciendo, y es lo que yo quiero que hoy entendamos como iglesia, de cómo es esa adoración. Aparte que vamos a hablar de doctrina, también vamos a hablar
de cómo vivía esta familia, porque somos familias en Cristo. Yo le digo a Roberto, que es mi hermano, a Jorge, que es mi hermano, a Gaby, que es mi hermana, a mi esposa, que es mi hermana. Porque si una misma sangre nos unió, si una misma sangre nos hizo ser hijos adoptivos en un mismo padre, somos una familia. Entonces, todos los que habían creído, es decir, aquellos que creyeron y se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Jesús, estaban juntos. Entonces, ¿cómo se alaba a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Hay una palabra clave, hay que estar juntos. Si me voy al libro de Salmos, el salmista escribe que para que Dios pueda enviar bendición, vida eterna y santidad, hay una condición muy importante, porque donde están los hermanos juntos, en armonía, la palabra juntos es un grupo, armonía, un mismo sentir, un mismo pensar, una misma doctrina, una misma idea de las cosas espirituales que los apóstoles escribieron a través del Espíritu Santo, y el autor y consumador de toda esta fe se llama Jesucristo. Entonces, si hay una unión de personas en armonía en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, Dios inmediatamente va a enviar bendición, vida eterna y santidad. Si analizamos el caso del Salmo. Ahora, si yo analizo el 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, yo puedo decirle al texto, ¿qué significa tener en común todas las cosas? Yo le puedo asegurar, hermano, que en el momento de ir a comer, ninguno tenía más ni tenía menos. Todos eran saciados. En el momento que iban a beber, ninguno le faltaba. Y ahora me voy al Nuevo Testamento, porque si ves a tu hermano con necesidad de alimento o de vestido y le dices, ve en paz, hermano Roberto, váyase en paz, varón, y usted vea cómo resuelva su vida. No, yo voy a orar por ti. No, hermano, dele de comer, dele de beber. Estás adorando a Dios alimentando a tu hermano. Estás adorando a Dios teniendo las cosas en común con tu hermano. De esto es el 44, versículo 45. Y vendía sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿A quiénes le eran entregado? Les pregunto, por favor. ¿A quiénes les eran entregados estos bienes, estas monedas o este dinero para que ellos lo repartiesen? ¿A quién era entregado ese dinero? A Pedro. A los apóstoles, ¿no? Los apóstoles eran los administradores de este momento. Entonces, fíjate cómo una persona puede adorar a Dios llevando una ofrenda. Usted está adorando a Dios llevando una ofrenda, lo dice el versículo 45. Versículo 46, hay una palabra muy importante. Perseveraban. ¿Cómo? Unánimes. La palabra perseverar, que el que persevera, el que está perseverando, es una palabra que la están colocando en futuro y no está en pasado. Es decir, las personas estaban haciendo esto continuamente, estaban siempre juntas, estaban siempre reunidas, estaban siempre adorando al Señor. Entonces, la forma de tu adorar, fíjate que ¿qué tenemos en común en el 44, 45, 46, inclusive en el 47, porque dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía a la iglesia. O sea, lo que está común en el texto, hermano, es que tenemos que estar juntos. ¿Lo ves? Si lo miramos, ¿no? Lo común en todo esto, hermano, es la unidad. Como familia cristiana es estar juntos en armonía, y de esto se trata, hermano, de este estudio. Poder adorar a Dios, es necesario que estemos juntos, que tengamos un compartir cada día, no tan solo un solo día a la semana. Por eso es tan importante las reuniones entre semanas, por eso es tan importante siempre estar llamándonos, escribiéndonos, estar pendientes los unos de los otros. Cuando yo o mi hermano Jorge o cualquiera de la iglesia le escribe a un hermano, o cuando a mí me escriben, o por lo que sea, usted está adorando a Dios. Porque Dios te ha ordenado que estén todos juntos, los hermanos en armonía, que perseveremos juntos, que hagamos las cosas. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, te conviertes en un hijo obediente a la Escritura, y por ende estás adorando a Dios porque eres un hijo obediente.
Todo es una maravilla en el contexto de la obediencia. Seguimos estudiando, hermano. Entonces, vamos a ver las características que lo estuvimos viendo aquí. Entonces, aceptación de Dios y su plan de salvación. Versículo 38, el que se arrepiente y se bautiza es salvo. Cuando tú aceptas a Dios, eres salvo. Tienes que obedecer en las aguas de bautismo. Hay alabanzas, hay dedicación, la palabra intercesión significa orar por los hermanos, estar siempre pendiente por la familia en Cristo. Proclamación de la palabra, hablamos de predicar, de esparcir el mensaje de Dios, y obviamente tú adoras al Señor en una cena y en una ofrenda. Aquí hay parte de tu vida diaria, como también hay parte de doctrina. Hablábamos el jueves, no sé si se recuerdan, el Salmo 145 al 150. El salmista decía que inclusive en su cama cantará alabanzas a Dios. Él no cesará de ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, incluso estando en su cama. No, el contexto de estando en su cama puede ser que se va a dormir y está tan contento de ser un escogido de Dios que sigue cantando. Pero también puede ser un contexto de que está afligido su cuerpo, en enfermedad, y sigue cantando igual. Entonces la adoración a Dios es mucho más que un rato de adoración y alabanzas en el templo. Es decir, lo que estamos haciendo hoy. Se trata de que sea toda nuestra vida ejercitándonos en la piedad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la palabra piedad? Que era todo lo que son referente a las cosas santas, todo lo referente a las cosas espirituales. Así que el mundo mismo se convierte en un templo. Si tú vas por el mundo y siempre tu forma de vida es adorando a Dios, no tan solo el lugar donde es escogido para reunirte será el templo de Dios, sino que el lugar de tu trabajo, donde te hagas tus actividades fuera de tu trabajo, no importa en qué edad estamos. Ahorita estamos puras personas mayores que ya hemos estudiado, pero si fuéramos algunos jóvenes estudiantes, nuestro centro de estudio también debería ser un lugar de un templo de Dios. Porque si toda la creación es de Dios, en donde tú estés y tú camines, debes de adorar a Dios. Imagínate, entendiendo que la creación es de Dios y todo lo que Él ha hecho es para nosotros. Yo no puedo no existiría algún lugar en la tierra que yo diga, ese lugar no se puede adorar a Dios. Es que ni siquiera estando de vacaciones. Yo estando de vacaciones, tengo que seguir pensando en mi Señor, porque gracias a Él me ha dado el privilegio de vacaciones. Es que en todo momento es pensar de Dios. Y todo lo que hacéis, como dice Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Aquí este es el versículo donde el apóstol Pablo explica claramente de que adoramos al Padre, pero no por nuestros méritos. Adoramos al Padre no porque yo lo merecía, ni porque tengo acceso a adorar a Dios. Lo hago porque Jesús me dio el privilegio de poderlo hacer, porque Él murió en una cruz para yo ser justificado ante el Padre. Y esa es la forma. Por eso es que ahora es por medio de Jesús. Por medio de Jesús tú puedes adorar a Dios. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. ¿Usted se ha preguntado por qué la palabra en Juan 4:23 dice verdaderos adoradores? Una persona que adora a Dios lo puede hacer como hace el prójimo. El prójimo ayuda a su familia porque ningún hombre le va a dar una piedra si su hijo le pide que le dé un pan. Ustedes, siendo malos, hacen obras buenas. Esas son palabras de Jesús. Entonces, tú quizás ayudando a la creación en ciertas cosas de tu vida o en ciertos aspectos, puedes ser un adorador. Pero Dios te está diciendo que Él quiere un verdadero adorador. Y eso engloba
que no sea solamente un trozo de tu vida o un espacio de tiempo en lo que tú estás haciendo, sino que sea el 100% de todo lo que estás haciendo, porque el que haya dejado a padre, a madre, hermanos, casas, propiedades, dinero, lo que sea, no será olvidado para Jesús, sino que recibirá aún el doble o el triple o 100 veces más, según el contexto que lo estemos leyendo en la palabra. Entonces, adorar a Dios implica también sumisión y obediencia. ¿Qué ejemplo podemos poner de sumisión y obediencia? Les pregunto, ¿qué cree usted que es sumisión y obediencia? Abraham fue sumiso ante Dios porque cuando le dijeron, huye de la tierra y de tu parentela y vete a una tierra que te mostraré, él cogió sus criados y todo y salió con fe. ¿Qué otro ejemplo podemos poner de sumisión y obediencia? Yo creo que el mismo Jesús nos da el ejemplo del maestro de sumisión y humildad y de obediencia. Creo que Jesucristo es el mejor maestro en todo. Si leemos la Biblia, vemos a Jesucristo como obedece en todo y se humilla, hermano, y la verdad que y se sometió a todo. Pues imagina que dice la palabra que sin decir palabra, él fue como un cordero obediente hacia el matadero. Entonces, el mejor ejemplo que puede haber en la Biblia creo que es el mismo Maestro Jesús, y aunque hay muchos hermanos, de muchos hombres de Dios que se sometieron a Dios. Así es, hermano. Y ahora, para nosotros mismos, piensa en tu corazón, piensa para ti, no hace falta que lo comentes, piensa para ti, ¿en qué momento tú fuiste sumiso y obediente? No tan solo para tu familia, porque eso sería entrar en lo que dijo el maestro, que nosotros siendo malos aún hacemos buenas dádivas y obras a nuestros hijos, porque no le vamos a dar una piedra a aquel que pida un pan. Pero, ¿en qué momento nosotros hemos sido sumisos y obedientes ante Dios? Yo pongo un ejemplo. Cuando me predicaron el evangelio, yo fui sumiso porque entendí mi condición pecadora y obediente porque me sumergí en las aguas del bautismo. Eso es común entre todos nosotros. Y eso se trata, lo que es la unidad y la armonía. Tenemos algo en común, hermano, como familia. Y es que todos fuimos sumisos y obedientes a una forma de vida, a un nuevo estilo de vida que es en Cristo Jesús. Continuamos. Entonces, Apocalipsis 4:10. Hay algo importante que quiero que vayamos entendiendo, que la adoración no es cuestión de que los que seamos menos tendremos que adorar más y los que sean más adorarán menos, o los que son más no tienen necesidad de adorar a Dios. Por ejemplo, yo digo, los apóstoles, como ya tienen 12 tronos donde van a juzgar a Israel, los apóstoles, como son los escogidos directamente por Jesús, no van a adorar al Señor. Todos se postrarán y toda rodilla se doblará ante la presencia del Cordero, ante la presencia de Jesús. Y dice Apocalipsis que los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Lo que hizo Jesús, hermano, es algo que espiritualmente hablando quizás no lo llegamos a entender, pero físicamente y terrenalmente el que una persona sea crucificada y dé su vida por el mundo y que su sangre haya sido derramada y que no haya cometido pecado, que su vida haya sido impecable, que haya sido sumiso y obediente, como dice mi hermano Jorge. A mí me tiene que crear eso en mi corazón un poco de aflicción, me tiene que generar en mi corazón un poco de gozo, de alegría, de emociones, de sentimientos, de saber que alguien llamado Jesús pudo haber hecho tan hazaña de amor por todos nosotros. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tú me niegas, yo te negaré ante el Padre, dice la Escritura.
Si tú te avergonzas de mí, yo me avergonzaré de ti ante el Padre también. Son textos paralelos. Entonces la forma de adorar a Dios es no negando a Dios primeramente. La forma de adorar a Dios, como lo vimos en la palabra, estando juntos en armonía, estando unánimes, estando siempre juntos. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración y todo lo demás debe quedar en un plano secundario. Es más, en último término, no necesitamos ninguna otra cosa para adorar a Dios. Eso es importante. ¿Qué necesitamos para adorar a Dios? El querer no hacer, hermano. Usted póngase a pensar, ¿qué necesita usted para adorar a Dios? Si yo le pregunto otra cosa, ¿qué necesita usted para hacer una sopa? Necesita la carne, el pollo, las verduras, el sazón, el comino y todo lo que lleva una sopa. Y necesita una serie de ingredientes para que ese plato quede finalizado. Pero ¿usted qué necesita para adorar a Dios? Necesita decirse a usted mismo, dejar de hacer esto para ponerme en oración a Dios. Dejar de hacer aquello para ponerme a alabar a Dios. Dejar cosas para poderme poner en servicio de adoración a Dios. El hecho de que yo, por ejemplo, vaya a hacer una comida, como el ejemplo que acabo de colocar, usted puede adorar a Dios porque ¿cuál es el fin de la comida que usted preparó? Por ejemplo, yo preparó la comida para alimentarse ella sola, no va a alimentar hoy a todos. Y el hermano Roberto, si hubiera estado el hermano Jorge, con mucho gusto también comería con nosotros. Pero una forma de adorar a Dios, inclusive me acuerdo que lo comentábamos en Venezuela, aquella persona que llegaba pronto al lugar de reunión, acomodaba la silla, lavaba los vasos donde participábamos de la cena, del que preparaba el pan, aquella que administraba la ofrenda. Hay muchas formas de adorar a Dios. Todo lo que ayude y todo lo que pueda usted cooperar con la verdad, como dice la carta de Juan, usted está adorando a Dios. ¿Usted quiere adorar a Dios? Usted tiene siempre un lugar en el reino, porque todos los miembros son útiles en este cuerpo, hermano. Todos. Entonces, Cristo debería tener un lugar central, no solo en mi vida, sino en el servicio, sino también en nuestra adoración. Si la hora de la cruz, nosotros todavía estaríamos debajo de la ira de Dios, expuestos a juicio y a condenación. Es por la cruz que hemos encontrado la reconciliación con Dios. Lo que leímos, lo que estudiamos en la segunda carta de Corintios, el gran ministerio de la reconciliación. En realidad, los cultos que dedicamos en la iglesia para alabar a Dios son un reflejo de lo que diariamente podemos hacer en la intimidad con el Señor. Si no pasamos tiempo cada día adorando a Dios, nuestros cultos serán fríos. Tú imagínate que solamente un hijo de Dios abra la Biblia, abra la Escritura, solamente el domingo. Entonces, la comida espiritual solamente te nutres un día a la semana. Si tú eso lo hicieras físicamente hablando, te enfermarías. Y aparte de enfermarte, te puedes morir si solamente empiezas a comer un día a la semana. Y espiritualmente hablando, hermano, hay que tener mucho cuidado porque aislarse del alimento verdadero que no perece, el alimento que a vida eterna permanece, por decirlo de esta manera, va a llenar mi corazón, mi alma, y me va a hacer fuerte a la hora de las pruebas, a la hora de todo lo que estemos pasando en nuestras vidas. Entonces, no adoramos a Dios para ser bendecidos, pero usted no espera nada a cambio. Pero usted sabe que Pablo, y hay varias escrituras, y usted lo sabe por su vida misma, que cuando tú dedicas tu vida al Señor, grandes bendiciones vendrán sobre ti. Pero no lo hacemos con ese sentido. Yo no voy a ofrendar bastante dinero porque sé que Dios me va a recompensar. Yo no lo voy a hacer en ese sentido. Ni tampoco voy a adorar a Dios a gran magnitud o hacer cosas para Dios de gran manera porque yo espero algo a cambio. No lo hacemos con esa intención. Pero sabemos que cuando nosotros dedicamos tiempo a Dios, Dios nos bendice grandemente. Eso lo sabemos, hermanos.
Entonces la adoración que no involucra nuestro servicio a Dios no es verdadera. Entonces tenemos que tener acciones, tenemos que ser sumisos y obedientes a la palabra, y que nuestra vida, como vamos a estudiar ahora el libro de Santiago, que nuestra vida hable de nuestra fe por nuestras obras y no por la fe que yo te puedo decir de palabras. Yo creo en Dios, yo hablo de Dios, yo digo muchas cosas de Dios, pero mis obras no están. Porque si la fe sin obras es muerta, hermano. La fe sin obras es muerta. De eso vamos a estar estudiando inclusive en el libro de Santiago. Además, la adoración nos transforma y nos prepara para una vida eterna. Usted se ha preguntado ¿qué va a hacer usted estando en los cielos? ¿Qué va a hacer usted delante del trono de Dios? ¿Qué va a hacer usted estando ya allá con ese gran remanente, ese millones de millones? Usted va a estar adorando a Dios eternamente. Estaremos en la presencia de Cristo para adorarle, para glorificarle, para cantarle a Dios. Mientras no arreglemos nuestra relación con Dios por medio de la conversación y seamos regenerados por su Espíritu Santo, nuestro corazón seguirá estando en rebeldía, buscando una y otra vez volver a ser el centro de toda la atención. Y en esa condición es imposible adorar a Dios. Si existiera algo más importante que adorar a Dios, es momento de reflexionar. Si existe algo más importante en su vida que le impida adorar y obedecer a Dios, es el momento de replantearse, es el momento de recalcular e inclusive de pedir ayuda, porque a veces no lo hacemos porque nos da vergüenza o nos da algún tipo de miedo o que nos puedan señalar o acusar. Pero si usted no puede adorar a Dios o usted se ve impedido hacerlo, es cuestión de conversar y hablar, porque hay momentos, hay momentos, siempre lo habrá y siempre lo ha habido para todos. Entonces todos nosotros debemos examinarnos bien antes de adorar a Dios, porque nuestra adoración no será agradable si, por ejemplo, estoy haciendo negocios de forma deshonesta, si estoy enojado con mi hermano. Ejemplo, Jesús nos dice que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, Dios te dice, deja tu ofrenda aparte, reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda. Yo no puedo presentarme a la adoración de Dios teniendo un problema con un hermano en la familia, en la iglesia, en donde sea. Yo tengo que tratar de estar en paz como sea posible con todos los hombres, como dice la carta de Romanos. Primera de Juan 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿De qué forma usted puede andar en tinieblas? Usted muy bien sabe cómo se puede andar en tinieblas, con cualquier tipo de pecado o desobediencia ante Dios, o inclusive siendo una persona que no hace nada viendo lo que está mal. Si yo por omisión, si yo por no querer ejecutar nada me quedo callado, también estoy pecando, porque también por omisión se puede pecar. Bueno, hermanos, hemos terminado este momento, este estudio de la mañana. Y bueno, vamos a parar y continuamos con el culto dominical. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos.